Mi nombre es Ricardo Salcedo Gómez, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, UNADEM. Estudio la carrera de Ingeniería en Biotecnología y dentro de la misma observamos la asignatura de Operaciones Unitarias 1. En su unidad 4, Operaciones Unitarias de Transferencia de Cantidad de Masa y Calor, analizaremos algunos de los elementos de dicha unidad. ¿Qué es la destilación? La destilación es un proceso de separación de sustancias que hace uso a su vez de la ebullición y la condensación. El método emplea la ebullición de manera selectiva para separar los componentes de una mezcla generalmente homogénea y líquida, por ejemplo el cracking catalítico, el alambique y la obtención de aceites. Y como operación unitaria, la destilación se puede definir como la operación cuyo fin es la separación de dos o más líquidos miscibles mediante la ebullición, en donde los vapores obtenidos se recuperan y se condensan como producto deseable. Dichos vapores son más ricos en el líquido o líquidos más volátiles, mientras que los fondos o líquidos remanentes son ricos en las sustancias menos volátiles. Algunas aplicaciones de la destilación se dan en la industria química, petroquímica, en la industria alimentaria, en la industria farmacéutica y en la industria cosmética. ¿Cuáles son las características de la destilación? Bien, pues es un proceso físico-químico de separación de mezclas. Se da una separación completa o parcial que aumenta la concentración de los componentes seleccionados de la mezcla. El proceso explota las diferencias en la volatilidad de los componentes. Ocurre a través del calentamiento y enfriamiento de mezclas y es aplicable a laboratorios químicos y a la industria. ¿Cuáles son los equipos de destilación? Los equipos de destilación utilizados en la industria alimentaria se utilizan en relación al proceso y cantidad producto a obtener, como el alambique y la falca muy utilizados en la industria del pisco. Dentro de los equipos más innovadores es el destilador de paso corto giratorio, utilizado en destilación al vacío y destilación fraccionada, y el equipo de destilación por arrastre con vapor muy utilizado para la extracción de aceites esenciales. Las partes principales de los equipos de destilación son la fuente de calor, el matraz de fondo redondo, la cabeza al fijo, el termómetro, el condensador, el agua de enfriamiento, la salida de agua de enfriamiento, el destilado o el matraz de recepción, el vacío, el receptor fijo, el control de calor, el control de velocidad del agitador, el agitador o la placa de calentamiento, el baño de calentamiento puede ser de aceite o de arena, los medios de agitación y el baño de enfriamiento. En la imagen podemos visualizar cada un número y lo relacionamos con la parte principal del equipo. Tipos de destilación. La destilación puede ocurrir de dos maneras dependiendo de la naturaleza de las mezclas separadas, simples o fraccionadas. También tenemos la del petróleo o la azeotrópica. La destilación simple es la separación de una mezcla homogénea de sólido y líquido, por ejemplo el agua y la sal. De este modo el agua se evapora a través del calentamiento, la cual atraviesa el condensador en forma líquida, en gotitas de agua, de donde la sal queda retenida y separada del recipiente denominado balón o matraz de destilación. La destilación fraccionada es muy utilizada en la industria. Es la separación de una mezcla homogénea de líquido y líquido, por ejemplo, agua y alcohol. El punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados, mientras que el punto de ebullición del alcohol etílico es de 78 grados centígrados. Se realiza a través de mezclas que presentan puntos de ebullición muy próximos. Es diferente al proceso de destilación simple, ya que en este caso hay una columna de fraccionamiento. Destilación del petróleo. Para la obtención de productos derivados del petróleo, ya sea la gasolina, queroseno, aceites combustibles, parafinas, asfaltos, entre otros, el proceso de destilación fraccionada se utiliza de donde el líquido de menor punto de ebullición se separa del primero hasta llegar al líquido de mayor punto de ebullición. Recuerda que el petróleo es una sustancia natural compuesta por varios componentes orgánicos, especialmente hidrocarburos. Son moléculas de carbono e hidrógeno.
La destilación azeotrópica se produce cuando la separación de mezclas forma un azeotropo, es decir, que presenta baja volatilidad y punto de ebullición constante, las cuales no pueden ser separadas por el método simple de destilación, por ejemplo, el ácido clorhídrico y el agua. Tipos de torres de destilación. Existe una gran variedad de tipos de columnas de destilación en función de las distintas separaciones para las que han sido diseñadas. Por lo tanto, se pueden clasificar de muchas maneras, pero en este proyecto interesan aquellas que sean relevantes desde el punto de vista de control. La primera clasificación es de acuerdo a la alimentación procesada. Aquí se distingue dos tipos, la binaria y la multicomponente. La columna binaria son aquellas cuya alimentación está compuesta por dos componentes, mientras que la columna multicomponente tiene una alimentación compuesta por tres componentes o más. La segunda clasificación es la cantidad de corriente de producto y alimentación que tenga. Dentro de esta hay dos tipos, la simple o con múltiples extracciones. La columna simple es aquella que solo tiene una corriente de alimentación y dos de producto, el destilado y las colas. La columna con múltiples extracciones y alimentaciones puede tener varias alimentaciones en distintas etapas para obtener un mayor grado de fraccionamiento. También puede presentar múltiples extracciones, como por ejemplo las columnas que fraccionan la corriente de alimentación en varios productos diferenciados, cuando hay un contaminante muy volátil en la alimentación e interesa separarlo por cabeza y que el producto de interés sea un producto lateral, o también cuando es necesario realizar enfriamientos o calentamientos intermedios a lo largo de la columna. Algunas de las ventajas del proceso de destilación es que tiene bajo capital de inversión, tiene una simplicidad y la nueva solución contiene exactamente los mismos componentes iniciales. En cambio, algunas de las desventajas del proceso de destilación es que tiene una baja eficiencia termodinámica. Sus componentes pueden tener un alto punto de ebullición y la fase líquida y gaseosa tienen los mismos componentes. Esto ha sido todo de mi parte. Les dejo aquí cuatro referencias con algunos temas a profundidad para quienes estén interesados. Muchas gracias.